Entiendo que ya tenemos claros los conceptos de Scrum, ¿no? Ya no hay dudas sobre lo que son los participantes en Scrum, un Scrum Master, los Product Owner, el equipo de trabajo. Sabemos lo que es un backlog, lo vimos en ATI 1, lo vamos a profundizar ahorita en ATI 2 con otra herramienta. Sabemos lo que es el incremento, sabemos lo que son las iteraciones, sabemos el concepto de sprint, que en el caso del proyecto lo vamos a manejar de una semana. Hemos evaluado de manera amplia lo que son pruebas, ¿no? Tipos de pruebas, lo hemos visto, sabemos lo que son conceptos de integración continua y despliegue continua. Estamos preparados para trabajar con los requisitos, pero los requisitos tienen que ser administrados. Tienes que tener una gestión de tarea y de alguna manera agruparlos en componentes o módulos, que fue lo que conversamos ahorita sobre el tema de cómo presentamos una propuesta. Ese feedback ustedes lo tienen dentro del reto 02 de la materia. Y cómo vamos armando las historias de usuarios y las actividades. Las actividades que también aquí está el paso de los criterios de aceptación, que también lo vimos, ¿no? Que forma parte de lo que conversamos sobre Scrum y cómo se configuran las historias de usuario y los criterios de aceptación. El dado, cuándo, cómo, cómo quiero para, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios de manejar una herramienta de gestión para todos estos conceptos? Evidentemente, como es un proceso de colaboración, tenemos que tener un seguimiento claro de progreso para adaptarnos rápidamente a los cambios, además de lo que acabamos de hablar ahorita sobre el tema de las métricas, ¿no? Entonces, todo contribuye a tener un mejor rendimiento. La gestión de requisitos se maneja a través de diversas herramientas, como lo vimos dentro de la parte general de Scrum. Jira Software, Spira, IBM Engineering Requirement, Islote, GitHub, Trello, ¿no? Permiten definir claramente lo que se necesita para el proyecto y eso nos asegura que todos los miembros del equipo estén alineados y que se minimicen los malentendidos durante el desarrollo. De hecho, en mi experiencia, realmente los requisitos se manejan primero en plantillas tipo Excel o Word o en Confluent generales. Y luego es que llegan a el Jira para manejar como tal las historias de usuario de una manera más modular, más granulada. Cuando un requisito entra, que son esenciales para el éxito de cualquier proyecto, porque es lo que nos da la definición de lo que se va a realizar, la mayoría de las herramientas de gestión nos permiten crear issues o tickets. Se permite que los equipos tengan, tener una visión clara de lo que se necesita para alcanzar los objetivos. De hecho, herramientas como GitHub nos permiten hacer link a los ID de los tickets y de los issues creados en Jira. Entonces, termina siendo todo un mapa de un workflow, de un flujo de trabajo, de un requisito que nos da la trazabilidad de ese requisito. ¿Qué es una épica? Una épica es como un módulo, un cuerpo grande que permite dividir en tareas más pequeñas y nos ayudan a organizar y priorizar el trabajo, asegurándonos que todos los miembros del equipo comprendan el objetivo específico. Una épica puede ser, según el Product Owner, un MVP, puede ser un módulo, puede ser un componente técnico, puede ser algo que yo necesito monitorear a nivel de porcentaje de avance. Entonces, épica es una categorización de un grupo de requisitos. ¿Ok? Para gestionar la épica, debemos permitirle a los equipos visualizar el progreso y ajustar las prioridades si es necesario. Una épica está compuesta por varios user history o por varios, de hecho, por ejemplo, yo he creado épicas para casos de seguimiento de pruebas donde son las épicas de rendimiento. La épica de rendimiento es una épica y está asociado es a test case, ¿ok? O podemos tener una épica de documentación que puede incluir el manual de usuario, el manual de diseño, el manual de datos, ¿me explico? Entonces, una épica es ese agrupamiento
que puede permitir, que en algunos casos es utilizado para hacer gráficos, tableros, seguimientos y que nos permite además eh, tener generalmente las épicas se utilizan, por ejemplo, para lo que son los resúmenes gerenciales. Entonces, pues bueno, tenemos las cuatro épicas, son los cuatro módulos, por ejemplo, en el requisito que estamos trabajando. Em, el módulo de seguridad lleva un avance del 40%, el módulo de contacto nos lleva un 30%, el módulo del negocio, que lo podemos dividir en tres partes porque decidimos separarlo en backend y frontend, lleva uno el 30%. Entonces, para eso se utiliza la épica, para manejar gráficos, tableros, em, para mostrar estadísticas, ¿verdad? Entonces, es uno de los grandes objetivos. Y, por supuesto, en otras herramientas, por ejemplo, en GitHub, lo que se maneja son etiquetas. Jira sí permite la creación de Epic. Y allí es donde hay diferencia entre las herramientas de gestión. Entonces le decía que incluso usando el SAFe podríamos tener Excel esas categorizaciones o en documentos Word donde se utilizan herramientas también como Confluence para poder documentar los componentes generales. ¿Ok? Luego de ahí de esas épicas nacen los requisitos más específicos, ¿no? O los requerimientos, digamos, hablamos de el alcance general, que es el documento, por ejemplo, que yo les entregué de lineamientos. Luego hablamos de épicas, que podrían ser estos módulos de cada uno. Ahora hablamos de requisitos que ya vamos a empezar a refinar. Cuando ya se crea un requisito, hay que tener claro cuándo, que sea claro y específico, ¿no? Lo que hablamos de la línea de los history, ¿no? Que tiene que utilizar un título, tiene que ser descriptivo, tiene que asegurar que tenemos los criterios de aceptación. En Scrum, eso se traduce en las historias de usuario. Una historia de usuario puede ser muy grande y se puede ir puliendo, refinando, es el término en Scrum, que también hay eventos de refinamiento donde vamos a hacer un enfoque de esa historia en base a una descripción breve de la funcionalidad que debe estar desde la perspectiva del usuario final. Por eso es que las historias de usuario tienen ese key, esas palabras claves de quién, cómo, como quién soy, quién es el usuario, quién lo va a usar. ¿Ok? Entonces, se centra en el valor que le da al usuario. El nivel de detalle pueden ir desde muy generales hasta con un lenguaje muy de negocio hasta un lenguaje, en teoría, no debería ir a un lenguaje muy técnico porque debe ser entendible por esos usuarios. No obstante, lo vamos a ver en la práctica, que cuando entregamos más picando las historias, podríamos tener términos un poco de conocimiento de criterios no funcionales como el performance del módulo. Entonces ya ahí eso, aunque pareciera técnico, porque es no funcional, podría ser una historia de usuario que se incorpora dentro de mi backlog. Entonces, la teoría dice que no debe ser técnico, la práctica nos lleva en que en algunos casos puede ser un poco más. De hecho, la tendencia, les decía en clase anterior, es que ahora existen Product Owner, Technical Product Owner, para precisamente hablar ese lenguaje un poco más hacia abajo y tener un poco más de detalle. En una historia de usuario, que esa descripción es breve, se captura ese requisito específico como que es fundamental para el desarrollo ágil y permite al cliente las herramientas. Fíjense que aquí tenemos un ítem que es seguridad login, donde tenemos un EPI módulo de seguridad que tiene un estatus en todo. Cuando detallamos los requisitos, las historias de usuarios tienen que, o sea, el propósito como tal es que se defina la necesidad específica técnica y la historia de usuario se enfoque en la funcionalidad y el valor del usuario. Cuando desglosamos la historia de usuario es donde llegamos a esos puntos donde tal vez ya roza un poco más en especificaciones un poco que pueden ser un poco más técnicas. Las historias de usuarios son descripciones simples y claras
y ayudan al equipo a entender que el usuario necesita, qué es lo que necesita el usuario, cómo lo debemos, cómo se interpreta para ese usuario. Un usuario debe poder ingresar su nombre de correo y contraseña para crear una cuenta, por ejemplo. Sería una descripción bien detallada del requisito que acabamos de ver de seguridad. O cómo el cliente puede registrar el sitio web para acceder a mi cuenta. Digamos, eso ya va bajando más el detalle de ese requisito. Desglosar las historias de usuario nos ayudan a identificar más al detalle esas tareas y hace más sencillo el pesaje y la ponderación de, de mis requisitos en varias historias de usuario. Además de, evidentemente, que nos facilita el progreso individual dentro de un backlog donde las tareas al final se van desglosando y se van asignando por colaborador del equipo. Ahora bien, estas siglas, wow, ok, ajá. User History, Definition of Ready, Definition of Done. Esas son siglas que van a encontrar muchas veces dentro de lo que son procesos de desarrollo ágiles. Hablamos de cómo definimos o configuramos un user history y cómo definimos sus criterios de aceptación, el cómo quiero para, el dado cuándo entonces. Dijimos que tenemos un EPI, que es un módulo grande, y una user history debe ser general, sin lenguaje técnico, pero que cuando las refinamos se pueden ir dividiendo en varias de este estilo. Por ejemplo, módulo de usuario, pero ya aquí entonces hablamos, si el usuario pone una clave que no es válida, entonces vamos bajando, bajando, bajando a mayor detalle, que nos va a permitir pesar, asignar de manera más sencilla. Pero aparecen los conceptos de ready. ¿Cuándo se dice que el product owner puede tener listo el requisito o la historia para ser refinada esa historia de usuario? Es decir, está listo para empezar el desarrollo, para poder entrar en un sprint. Se dice que una historia está ready, que al final se traduce en eso, es como el conjunto de criterios para que el ítem entre en el product backlog, los requisitos que se deben cumplir para que el equipo empiece a trabajarlo. Debe tener claros, entendidos los criterios de aceptación, debe estar estimada, que eso forma parte de lo que se hace en el proceso de planning, no debe depender de un requisito sin resolver. Entonces ahí hablamos de las dependencias, donde primero se van resolviendo las dependencias para ir luego subiendo lo que es dependiente, ya fue resuelto y debe ser pequeño y testeable, ¿ok? Es decir, Inves, ¿verdad? Ahora, con esos criterios que nosotros definimos para poder decir que acepto esa historia de usuario porque ya tiene todos los componentes para poder iniciar mi trabajo como equipo de desarrollo, y eso lo evaluamos dentro del planning, entonces, o de hecho, a veces se hace un trabajo previo entre el Scrum Master y los Product Owner para que eso llegue al planning y ya tenerlo bien definido. Además, también hay criterios generales como el hecho, por ejemplo, un wireframe puede ser un ítem que debe estar definido para que mi historia llegue al Product Backlog para el sprint. Si no tengo el wireframe, no puedo tenerlo dentro de un sprint. Diseño me lo tiene que entregar. Otro caso podría ser, necesitamos que definir cuáles son las pruebas que se van a hacer para que poder pesar esa actividad y meterla dentro de mi sprint. Entonces, dependiendo de la organización, del tiempo, del momento, del tipo de requisitos también, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, como requisito un proceso de backend que envíe de manera nocturna una cantidad de emails sobre el estatus de ciertos procesos de la organización. Eso no requiere una interfaz. Entonces, dependiendo de eso, el tipo de prueba, pues no aplica una prueba en tu en completo, digamos, prueba de interfaz no aplica. Entonces, en ese caso, mi READY para Spring puede ir variando. ¿Ok? Entonces, hay una definición general de READY, pero
Em, Según vayamos poniendo el Product Value y entre el sprint, puede ser que exista uno o otro criterio que haga que me identifique el don. El don, por su parte, lo que dice es, mira, ya esto lo terminé, está usado, cumple con lo que me pediste dentro de los criterios de aceptación y entre ellos podría ser bueno, primero, evidentemente en un software, que esté implementado el software, que se hayan por ejemplo, una característica de DOM podría ser que eso tenga un code review de otro integrante del equipo. Entonces, por eso es que se hacen los peer review. O que, bueno, además que cumplan los criterios de aceptación, que se realizaron unas pruebas unitarias. Un criterio de que esté done puede ser, a ver, una definición de READY puede ser que tenga pruebas unitarias, que se especifique que esto debe, dentro de mi dado cuando entonces, debo tener pruebas unitarias de mi requisito, que es bastante técnico, pero es porque ya llegué a un punto del refinamiento donde doy ese tipo de detalles, o que es un estándar dentro de la compañía, eso debe estar como dentro del RIDI general. Pero en el DAN podría ser que está listo cuando llevo un 80% de pruebas unitarias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se define aquí en el sprint. Mi definición para iniciar es que ya tengo claro qué porcentaje tengo que tener para poder decir que está done en mi alcance o mi cobertura de mi prueba unitaria. ¿Ok? Ese ejemplo da la claridad de la diferencia entre ready y entre está listo o está done. ¿Se entiende hasta aquí esos dos conceptos y cómo influye dentro de los criterios de aceptación? ¿Me dan otro ejemplo? Un ejemplo, a ver, ¿quién me lo escribe? Recuerden que además debemos considerar que el history es independiente, negociable, evaluable, estimable, pequeño y testeable. A ver, espero un ejemplo para ver, a ver si lo tenemos claro, un ejemplo por aquí. Entonces, estas letras, estas siglas las van a utilizar mucho, la van a ver mucho cuando trabajen en organizaciones que trabajen con Scrum. Y generalmente hay un documento que es general para esto y un documento que es general para esto y luego se instancia, como diríamos en clases de Java, se instancia en el sprint según cada uno de los requerimientos. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, en el caso del proyecto que estamos manejando, yo como product owner, mi definición de listo para cada requerimiento de los 6 grandes requerimientos que vamos a armar, que luego van a ser refinados en 3 fases, va a ser que tengan un wireframe, que se hayan hecho pruebas de humo, que se puedan hacer pruebas de API, que se puedan hacer pruebas automatizadas y que se puedan hacer una prueba de rendimiento. Que, bueno, que sea desarrollado y tengan pruebas unitarias y que tengan un proceso ISET que se va a ir actualizando cada vez que cree nueva prueba. Se va actualizando y se va a ir alimentando mi script de agregar nuevas pruebas. ¿Eso queda claro? ¿Eso se entiende? Ven que esto puede ser una definición de listo para un user history, para un requisito. ¿Ok? Pero fíjense que es una definición global. Entonces, ¿cómo yo instancio esto dentro de un requisito específico? Yo. Y fíjense que esto también me da la base como el template para armar mi backlog este es como el template para armar mi backlog por requisito. Yo podría instanciar esto al requisito módulo de usuario, crear el wireframe de la página de login, hacer pruebas de humo. ¿Cuál es mi definición de ready? Bueno, mi product owner me va a poner, ni siquiera me va a poner esto, porque estas son pruebas no funcionales, pueden ser requisitos no funcionales, pero mi líder de desarrollo o mi arquitecto de software me va a decir, todo requisito tiene que salir con este tipo 3 de pruebas, estos 4 tipos de pruebas para que esté. Y entonces, ¿qué vamos a pulir? Vamos a pulir con el wireframe el requisito funcional del login, pero el funcional. Bueno, cuando tenga un usuario, tenga una clave, debería no tardarse más de 3 segundos en, en entrar a la página. En la prueba de rendimiento voy a tener, ¿qué necesito yo para poder cumplir una prueba? Voy a tener 50 usuarios en paralelo usando la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que necesita evaluar? Aunque no son técnicos, los ítems,
dentro de el RIDE dentro de un listo de un requisito y que esto puede venir de la parte técnica, nosotros tenemos que definir cuándo está listo, cuándo nos llega el desarrollo, evaluando esto para decir, mira, ¿cómo yo hago una prueba de rendimiento si no sé cuántos usuarios son? ¿Ok? Entonces empezamos a hacerle preguntas al requisito. Y cuando está done, lo que decimos, se hizo la prueba de rendimiento de los usuarios con 60 usuarios. ¿Funcionó? ¿Ok? No, ok. Y eso ya pasa de listo a done. Cuando ya pasó por el desarrollo, cuando ya pasó por las pruebas unitarias y cuando, se cumple el porcentaje de pruebas unitarias que pedimos dentro de la definición de listo. Y ese es el objetivo de tener claridad en los enfoques generales del listo y del done, del hecho, del ya está hecho, para cuando instanciamos dentro de mi backlog, definir los requerimientos de manera bien explícita. ¿Ok? Y instanciar cada uno de este tipo de pruebas, cada uno de estos porcentajes dentro de las pruebas y, por supuesto, de lo que se va a desarrollar, que con el wireframe a nivel visual y el desarrollo a nivel de código y del estudio que hicimos a nivel de nuestros pruebas de concepto, podemos identificar cuando llegamos al cierre de un requisito de manera funcional y de manera técnica. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se digiere bien esto? En pocas palabras, el ready es listo para empezar y el done ya está desarrollado, ¿verdad? Ya está terminado y usable. Y forma parte de mi MVP, de lo que voy a entregar, que puede ser sprint. Ajá, eso es importante. Un sprint, un MVP puede estar compuesto por puede estar compuesto por varios sprints. Yo puedo decir, en un sprint tengo un MVP, o puedo decir, mis 4 sprints me van a dar un MVP. ¿Ok? Los cortes de MVP pueden ser para ser llevados a producción, por ejemplo. Yo voy a tener un MVP cuando ya tenga el módulo los sprints pueden tener varios sprints de seguridad, donde en uno hice la pantalla, en el otro hice el proceso de falla, en el otro hice pruebas de rendimiento. Y el MVP final es el módulo de seguridad completa que puede ser ya llevado a producción. ¿Sí me expliqué en esa configuración? Relación Spring MVP, que no son la misma cosa. A ver, ¿cuántos tengo aquí? Aquí tengo 10 personas. Ok. Listo. Luego nos vamos, después que ya tenemos esto, la definición del listo general y que empezamos a definir requerimientos, nos vamos a las tareas. Ya estas tareas sí son mucho más técnicas, mucho más explícitas, más detalladas. Entonces, la creación de tareas, bueno, debería ser sencilla, eh, y directa para poder asignar tareas a miembros específicos del equipo, estable prioridad, fechas de entrega y recuerda lo que les decía que porque yo prefería el método de ponderación de puntos y el método versus de ponderación de Fibonacci porque al final, si dividimos, vamos a estar más claros. Si yo, por ejemplo, en este momento digo, bueno, tengo 6 personas que van a trabajar, o vamos a empezar con la fase de requerimiento, los requisitos. Tenemos un alcance general, creamos la épica, creamos historias de usuario, tenemos el desarrollo. Antes de entrar al sprint, estamos refinando las historias. Definimos los criterios de aceptación y aquí es donde nacen las tareas. Las tareas nos pueden generar subtareas y a la vez los criterios de aceptación, cuando estamos probando un requisito particular, podemos estar creando bugs, errores, bueno, errores no es el término adecuado en STQB, incidencias que nos van a permitir entonces decir, bueno, la entrega em, tiene tantos bugs, la entrega cumple tantos requisitos, la épica tiene, el avance de la entrega tiene tanto porcentaje de avance, una entrega es un MVP que puede incorporar varias historias de usuario y estas historias de usuario fueron resueltas en N cantidad de sprint. Por supuesto que además, cuando llegamos a los feedback que son a nivel de review o de una entrega MVP, que podríamos tener varios niveles de entrega, nosotros podríamos decir, bueno, mi MVP
se lo llevamos a la gerencia del Departamento de Recursos Humanos. Pero mis mi Product Owner me hace el feedback sprint, que me va a alimentar las mejoras dentro de mis criterios de aceptación a crear historias nuevas, o mi QA me crea bugs que pueden ser mejoras también que no tienen una prioridad tan alta como otros y se priorizan dentro de mi backlog. Entonces, esto es como, en general, eh, todo el ciclo de gestión de flujo. Y vamos más abajo, las tareas las asignamos a una persona. Entonces, ahí es donde volvemos. Tengo tarea. Mis criterios de aceptación son, voy a subir otra vez a la pantalla de arriba. Mis criterios de aceptación son que tengo que tener una prueba de humo, una prueba de API, una prueba de seguridad y una prueba de rendimiento. Bueno, ahí yo voy a crear una tarea para David, que es la prueba de humo, para Diego, que es la de API, para María Paula, que es la de automatizar, y la de rendimiento, que es Maximiliano. Pero Miguel es el que desarrolla el módulo, pero resulta que lo desarrolla el backend, lo va a desarrollar este Oscarí, y la integración la vamos a hacer con APIs y la desarrolla Pebble. Entonces, esas son las tareas que son mucho más específicas. Ah, pero tenemos que documentar y eso lo va a hacer Sofía. Pero resulta además que todas esas pruebas que se desarrollaron hay que meterlas en mi proceso de integración continua en Jenkins, y entonces eso se lo vamos a poner como una subtarea a otra vez a David. ¿Me explico? Entonces, allí es donde ya empieza un proceso de asignación directa, y después de que ya hemos empezado una historia de usuario, esas subtareas, todo ese trabajo debe haber sido considerado al ser pesado esa historia. ¿Ok? Para manejar todo eso, bueno, tenemos herramientas como Jira, donde Jira es una herramienta de gestión de proyectos que permite a los equipos planificar, rastrear, gestionar trabajos de manera eficiente, flexibilidad, personalización, y se puede convertir en un aliado en cualquier proyecto. Vamos a usar una versión gratuita en ATI. La vez pasada usamos, la versión de GitHub, decíamos GitHub con Canvas. Y para eso, bueno, van a utilizar el URL de Atlancia. Tiene varios componentes, tiene varios software que podemos utilizar. Van a crearse un usuario, van a crearse un usuario en Jira utilizando el URL que está en la clase de Scrum. Van a crearse y van a crearse un proyecto. Y con ese proyecto van entonces a crear histories, esas tareas que inicialmente vamos a ir puliendo. Ahorita vamos a hacer una historia grande, cada uno va a hacer una historia grande en base a los requisitos. Y yo pretendo preparar como un pequeño manual, aunque nosotros vimos en AT1 todo lo que tiene que ver con el manejo de backlog dentro de GitHub. Y bueno, igual voy a estar atenta para el uso de Jira. Pero podría darles ejemplos de Jira, a ver, de cómo se ve un backlog de Jira. Eh, bueno, les presento si va a preparar un documento adicional para el manejo de esta gestión, para que lo tengamos claro para cuando todavía no va a ser tan profundo. Vamos a manejar es una historia de usuario tipo épica, que es la entrega del viernes que viene, pero es en Jira donde vamos a hacer la entrega de nuestro backlog. Queda claro que es la herramienta que vamos a utilizar, y la importancia de manejar una herramienta centralizada de gestión de proyecto para centralizar las tareas y todo lo que es el flujo de trabajo y gestión. ¿Dudas hasta allí? Ok, vamos a cerrar aquí. Stop.